Estamos hablando del humanismo y el renacimiento. Y cuando hablamos del humanismo y el renacimiento, miramos que estos dos movimientos se desarrollaron en el continente europeo y que estos movimientos transformaron la cultura y que a pesar de estar inspirados, como les venía diciendo, a pesar de estar inspirados en el arte greco-romano, o sea, en la época clásica, asumió muchísimas características de innovación y muchísimas características propias, en donde se desarrollaron innovaciones en cuanto a la literatura, en cuanto al arte, en cuanto a la ciencia, y todo esto trajo consigo un cambio de pensamiento a toda la humanidad. Listo. Respondiendo a la pregunta problematizadora, hablábamos de una situación que se presentaba acá, ¿cierto? Y la situación era que teníamos que tener en cuenta el texto anterior para hablar por qué el arte renacentista fue uno de los más importantes en la historia universal. Uno de estos, el arte renacentista fue uno de los más importantes en la historia universal porque fue la época más brillante del arte en cuanto que se resaltó muchísimo lo que fue la literatura, la pintura, la arquitectura, bien, y existieron muchísimos artistas que se destacaron por eso, por esas obras de arte que sobresalieron. Estos artistas encontramos a Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci, quien pintó la Mona Lisa, Miguel Ángel Buonarroti, en fin. Y también hay que tener algo muy en cuenta y es que estos dos pensamientos dieron el paso a la época de la modernidad. La Edad Moderna comenzó con cambios profundamente notables a finales del siglo XV y a comienzos del siglo XVI. Por ejemplo, el descubrimiento de exploraciones que contemplaron el conocimiento del mundo, el surgimiento del capitalismo, la ruptura de la unidad cristiana de Europa Occidental, la consolidación de los estados bajo las monarquías absolutistas, etcétera. Todos esos se dieron simultáneamente en la época de la Edad Moderna.